La Guinera. A mí siempre me ha dejado perplejo y admirado cómo cambian las palabras, la famosa diacronía lingüística y más concretamente lexicológica. Y los cambios terminológicos o lexicológicos reflejan pues cambios de realidades y de percepciones de las realidades. Escuché en cierta ocasión a un jovencito expresando burla de la expresión de algunos españoles para referirse a las personas que profesionalmente cortan el cabello como barberos. Ya sabemos que estilista ya también ha cobrado una carta de ciudadanía. Pero ¿por qué barberos? Incluso cuando cortan el cabello a las mujeres les dicen barberos. Y yo le decía, pues el nuestro no es mejor término. ¿Cómo le llamas a la persona que profesionalmente corta el cabello en un negocio tradicional? Peluquero. Peluquero. Y entonces, pero tiene que ver con el pelo. Sí, pero indirectamente. En realidad el peluquero era el que mantenía en buen estado las pelucas, también las confeccionaba. Y las pelucas eran un símbolo de estatus. Principalmente las utilizaban la gente de la aristocracia. Y hay gente que quería sentirse de la aristocracia usaba pelucas. Todavía, por ejemplo, en algunos juicios solemnes en naciones como Gran Bretaña o Sudáfrica, etcétera, aparte de la toga, que esa es más común y más frecuente, va la peluca. Y la peluca también responde a una necesidad básica. Había epidemias de piojos, así como a los soldados los rapan, porque aunque quieran, a veces no se puede bañarse con frecuencia, sobre todo en tiempos de conflicto bélico. Y más vale una cabeza rapada para evitar esa infestación de piojos y el contagio de piojos, la famosa pediculosis. Aunque también el cabello corto tiene en otros tiempos otra razón de ser. O sea, cuando se peleaba principalmente con espada y sable, el guerrero contrincante podía agarrar la cabellera del soldado y así más fácil dañarlo y hasta matarlo. Pero insisto, la evolución de las palabras tiene que ver también con la percepción de las realidades. Esto es obvio. Usamos, por ejemplo, la palabra histeria. Cuando una persona, por ejemplo, ve al cantante que admira, sobre todo jovencitas, pueden ser también los hombres, por supuesto. Una jovencita ve al ídolo, al cantante, a la estrella, puede ser estrella de cine o estrella del canto, y empieza a gritar y salta. Algunas hasta muestran la esclerótica de los ojos, ponen los ojitos de clara de huevo, etcétera, gritan, hasta parece una convulsión, y decimos que eso es una histeria. Asociamos la histeria con la emoción muy intensa y con el grito, con la persona vociferante. Bueno, es muy curioso cómo en la antigüedad se creía que la histeria era un desarreglo propio de la mujer. Se suponía que el útero, de ahí viene histerón, término que da origen a histeria, que conocemos coloquialmente como matriz, se podía mover en el interior del cuerpo de la mujer y al llegar a ciertas partes provocaba reacciones emocionales y también somáticas muy fuertes. Entonces, erróneamente se suponía que era un desarreglo de la matriz, un cambio uterino. Por supuesto que hay tantos histéricos como histéricas, y ya el término, de acuerdo a sus raíces originales, pues obviamente ya no es fiel, o sea, no es correcto. Pero ya la psiquiatría y la psicología clínica, la medicina aplicada a tratar a las personalidades, a las personas con estas disfunciones o perturbaciones, pues ya lo consagró y es difícil que se quite. Ahora se habla más de trastornos disociativos por una parte y por otra parte trastornos conversivos. La histeria clásica era más trastornos conversivos. ¿Qué es eso?
dolores de cabeza, no poder hablar, no poder ver bien, ciertas parálisis, etcétera. Estudiantes cuya autoestima depende de los resultados de un examen, malamente, no debería ser. Frecuentemente tienen trastornos digestivos poco antes del examen, o alguien que tiene que decir un discurso, tiene que hablar en público y no se le da, cree que no se le da, es una grabación que tiene, se siente enfermo de la garganta y con eso no está fingiendo, él ya tiene la excusa perfecta para no hablar, pero no es una mentira, no es una simulación, no está fingiendo, de veras, en esos momentos no puede hablar. La famosa disfenia o tartamudeo casi siempre tiene orígenes emocionales más que orgánicos. Bueno, son casos de histeria. Por supuesto que el caso más célebre de histeria pues es el de Berta Pappenheim, una austriaca que fue paciente nada menos que de Joseph Breuer, un amigo muy cercano a Sigmund Freud. Joseph Breuer y Sigmund Freud publicaron en la última década del siglo XIX estudios sobre la histeria, un libro fundamental. Y ahí está esbozado el psicoanálisis. Ahí se habla más del método catártico, que de dónde viene catarsis, que es un término que se utiliza mucho en teatro, pero también en psicodrama, que forma parte de la psicoterapia, de la aplicación práctica de la psicología clínica y de la psiquiatría para ciertos casos, de dónde viene este término de catarsis. Catarsis significa purificación. Usted puede decir, no es cierto, yo consulté en un diccionario y venía como vómito. Y yo le puedo decir que en otros diccionarios viene como purga. Y los dos son correctos. ¿Qué es el vómito por una parte o por una vía? ¿Y qué es la purga por otra parte y por otra vía? Pues una purificación del organismo, es un intento desesperado de nuestro cuerpo de deshacerse de algo que le daña. Uh-huh. Ese es el vómito. Y eso también puede ser, por ejemplo, una diarrea. Aristóteles decía que las artes, pero en particular el teatro, tenían efectos catárticos, a diferencia de su maestro, el gran Platón, que consideraba que las artes tenían que ser censuradas. Aristóteles veía al teatro como una válvula de escape, donde la gente podía procesar y deshacerse de emociones muy negativas. Berta Pappenheim fue conocida en los estudios de Freud y de su amigo y también maestro, porque era mayor, Joseph Breuer, con el nombre de Laura O. Así aparece en aquellos libros que son de los primeros propiamente del psicoanálisis, cuando todavía el método era catártico. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que a veces se presenta la hipnosis como algo muy moderno, avanzado, de vanguardia, el hipnotismo en general. Y el hipnotismo es anterior a Freud y por la influencia del maestro Charcot, de la Sorbona y otros médicos franceses, médicos que tenían principalmente sus consultorios en París, se utilizó mucho ya con propósitos médicos el hipnotismo. Y en el psicoanálisis al principio se trabajaba con hipnosis. Luego Freud vio que la asociación libre podía sustituir efectivamente con eficacia a la hipnosis. Otro término fascinante, hipocondriaco. ¿De dónde viene hipocondriaco? Bueno, ya sabemos que los hipocondriacos son los que se sienten enfermos y que están seguros que están enfermos y mortifican a sus seres allegados diciéndoles que tienen enfermedades graves ellos mismos. La persona que lo dice, estoy muy grave. Y se enojan cuando no les creen.
No importa que vayan con el médico y tras una revisión cuidadosa encuentren que no hay ningún mal, entonces el médico no es tan bueno. Si pueden escribir su epitafio por adelantado, van a poner no que no, incrédulos, así son los hipocondriacos. Bueno, así como la histeria, que erróneamente se pensaba que venía del útero, y ya sabemos que no es el caso, también se pensaba que la hipocondria venía del hipocondrio. ¿Qué es el hipocondrio? Pues es una región de nuestro cuerpo que está debajo de las costillas falsas o flotantes. Y esas costillas falsas no son de hueso, por eso se llaman falsas, son de cartílago. ¿Qué es hipocondrio? Etimología, cartílago. Entonces, la zona que está bajo las costillas hechas de cartílago, no de hueso, es el hipocondrio, y se pensaba que allí se originaba este mal. Entonces siempre es interesante ver cómo cambian las palabras y ver cómo algunas se convierten en sinónimos sin serlo. Ejemplo, hasta los médicos, y no está mal que lo hagan, usan como si fueran sinónimos aliviar, curar y sanar. Pero debemos hacer la paradiástole, que es eso, la distinción fina entre vocablos que se usan como sinónimos. ¿Qué es aliviar? Volver leve una situación que agobia, que abruma, que mortifica. Eso es aliviar, hacer ligero, hacer leve. Por ejemplo, una molestia, un dolor. Las dolencias pueden disminuir y ya encontramos alivio. ¿Qué es curar? Brindar cuidados. Claro que si son los cuidados adecuados, pues van a ayudar al restablecimiento y a la recuperación de la salud. Pero curar es brindar cuidados. Estamos hablando en este contexto de cuidados médicos, pero podríamos hablar de un cuidador de arte, o un curador de arte, perdón, un curador de museos, incluso ya se usa mucho el término curador de congresos. Y por último, ya termino, el término sanar. Sanar tiene dos significados correctos: recuperar la salud o ayudar a que otras personas o seres recuperen la salud. Un médico, un profesional de la medicina, claro que nos puede ayudar a recuperar la salud. Aliviar, volver leve, curar, brindar cuidados, sanar, recuperar la salud o ayudar a que alguien recupere la salud. Entonces es fascinante, ciertamente. Claro. Pues fascinante todo y cada uno de los momentos en que tenemos oportunidad de escucharle, profesor, porque la verdad es que entendemos luego muchas cosas, cómo se van creando inclusive definiciones falsas en torno a algunas palabras, porque ni siquiera nos ocupamos de ver la procedencia de la palabra y luego la malempleamos o la utilizamos tan inadecuadamente que la palabra se desgasta, porque sí hay un desgaste en las palabras. Mire, perdón por la interrupción, así rapidísimo. Yo veo incluso en Greme, a gente a que admiro mucho, y en varios noticiarios televisivos y radiofónicos, que se usa mucho el término festinar como festejar. Sí, sí. Y no, eso no es festejar. Festinar no es festejar para nada. Festinar es apresurarse. Ese es el significado original. Acordémonos de la locución latina, un consejo aparentemente contradictorio que daban los romanos: festina lente. ¿Qué es eso? Apresúrate lentamente. Aquí decimos despacio que voy deprisa, ¿no? Hay que ser cuidadosos cuando de veras es algo que tenemos que hacer rápido. Hay que hacerlo bien. Entonces, lo que usted está diciendo es una ilustración de esto, de cómo, desconociendo el origen de la palabra, ya la gente empieza a usarlo, y fulano de tal está festinando su triunfo. Sí. En el sentido de que está festejando el triunfo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Todos nos equivocamos y todos podemos aprender, afortunadamente. Claro, sí. Lo malo del caso no es equivocarte. Lo malo es quedarte con el error, porque luego no asumes que necesitas que alguien te diga que estás equivocado. Y entonces, porque el principio para corregir un error es reconocerlo.
Por supuesto, por supuesto. Muy bien, profe, pues muchísimas gracias. Le mando un abrazo hasta que nos volvamos a encontrar. Va de vuelta, qué gusto. Nos vemos pronto. Hasta luego, muchísimas gracias. Son las 9:05, 21 grados centígrados. Híjole, nos vamos a meter en un tema bien difícil. Vamos a hablar de los agresores sexuales. Vamos a hacer un análisis desde la psicología y del comportamiento de las leyes en torno a estos delitos. La cifra negra es altísima. Por supuesto que aquí y en todo el mundo hay muchísimas más agresiones sexuales que las que se denuncian. Y el 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no se denuncia, según un análisis de la organización México Evalúa, que advierte sobre esta cifra negra y señala que 6 millones de mujeres sufrieron algún delito de este tipo durante los últimos 6 meses. En un informe que entregaron justo hace un año, en 2020, y que están siempre renovando, pero bueno, creo que esto no se movió absolutamente nada. Vamos a la pausa y regresamos con estos primeros invitados. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.